nacional está en El Mundo no es suficiente. En Ciudad FM 90.5. Luciana Ríos es una joven que, como tantas jóvenes, fueron a bailar como vos, quizás en algún momento, a El Santo. Esto se conoció el fin de semana. Ayer transitó los caminos periodísticos, se conoció un video, se viralizó, porque ella misma lo publicó, de los hechos violentos que se vivieron adentro del Santo. Después de los Fernando Báez Sosa, no hay hecho de violencia que no se pueda proyectar a las redes para hacer un llamado de atención. Generó un revuelo bárbaro. Hoy se conoció un comunicado de El Santo que hace, bueno, deslinda de toda responsabilidad sobre el hecho, que dice el corto comunicado. Ante los hechos acontecidos en la madrugada del día 19 de marzo en el boliche, El Santo manifiesta total y profundo repudio ante cualquier situación de violencia. Ya hemos tomado las medidas necesarias para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse. En una historia de nunca acabar, porque los hechos violentos a veces ocurren adentro, que terminan siendo un tanto mesurados esos hechos violentos adentro porque saben que lo están filmando. Porque después quieren volver a entrar. Y si se convierten en muy violentos no volvés a entrar. Terminan habiendo algunos chispazos adentro. El problema de los boliches se saca a la vereda. En ocasiones no se alerta a las autoridades policiales de que le están transportando un problema latente a la calle y afuera se arma lo que se arma. A veces hay un protocolo y a veces no. Y ha pasado en muchos lugares donde, claro, el boliche hace lo que tiene que hacer, saca de su territorio el problema y ya conocemos casos, no quiero hacer nombres, no quiero llevar a situaciones concretas, pero sabemos que esa relación, ese vínculo ante hechos violentos y sobre todo de jóvenes menores, a altas horas de la madrugada a veces no está muy vinculado con los rondines de la policía que andan en la calle y demás. Pasa en Mendoza, pasa en todos lados esto. O sea, no es que aquí en la provincia esa falta de aceitar el sistema. Bueno, vamos a pasar a otro tema y esto tiene que ver con una cuestión judicial que se ha presentado en los últimos días y tiene que ver con una situación anómala, digo, que ve un abogado, él se llama Alfredo Guevara, denuncia que en el marco de las actividades vendimiales ocurren hechos de malversación de fondos en ciertos movimientos que hace el gobierno de la provincia de Mendoza, pero que salen del marco, al menos se apantallan con vendimia, pero se hace por otro lado otra cosa, y esto es lo que denuncia este abogado, Alfredo Guevara, y lo denuncia Alfredo Cornejo, y al gobierno de Mendoza, y al titular que no sé si sigue estando, como titular de prensa del manejo de los medios en la provincia de Mendoza, del gobierno, Pablo Sarale. Lo denuncia Alfredo Guevara, que lo tengo en línea de paso. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día, abogado él. Hola, buen día Pablo, un gusto. Esta llamada y esta oportunidad de plantear esta situación al público. ¿Qué se vio? ¿Qué vio usted para llegar a esta denuncia? Y lo que vimos fue publicaciones de una investigación periodística, donde se adjuntaban copias de un expediente administrativo, a partir del cual uno podía ver, consultando el expediente página por página, sí, cómo a través de un pedido efectuado por Pablo Sarale, que es el subsecretario, bueno, el que maneja toda la cuestión de pauta publicitaria y de medios de la provincia de Mendoza, solicitando el pago de pasajes, estadía y diversos gastos, almuerzos, lujosos, etcétera, a un grupo de periodistas. Cuando uno veía la segunda página para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, cuando uno veía la segunda página, estaba la lista de 6 periodistas donde se decía fulanito de tal. Nosotros no damos los nombres de los periodistas porque para nosotros los periodistas no tienen absolutamente nada que ver. Totalmente. Pero decía, sección política, La Nación Más. Fulanito de tal, sección política, TN. Fulanito de tal, sección política, Clarín. Entonces ya nos llamaba la atención porque cuando se trata la Fiesta Nacional de la Vendimia, una fiesta que es un orgullo emblemático para los mendocinos de carácter cultural, bueno,
que tiene que ver con toda una situación que es mucho más amplia que una cuestión meramente política, se invitaba a periodistas políticos. Pero todo otro extraño que había es que en esa misma hoja se incluía otra persona que no era periodista, sino que era un funcionario público que actúa como asesor de prensa del senador Cornejo en el Senado Nacional. Y se ponía entre paréntesis coordinador. Entonces, decíamos, 6 periodistas de unos medios que para nada plurales, digamos, claramente identificados con un determinado sector, de la sección política, y además como coordinador, el asesor de un senador nacional y candidato perteneciente al mismo gobierno, ya con la segunda hoja nos llamaba la atención. Déjeme que lo detenga ahí y me pongo en abogado de Cornejo. Un ratito, juguemos a eso. Entonces le digo, mire, dale. Usted no vio que, o no sabe, o no tiene antecedentes de que la vendimia convoca y que es una buena pantalla política donde vienen todos a hacerse la foto, que después de hecho este año pasó. ¿Es nuevo para usted, Guevara, de que viene toda la política y los analistas, están los artísticos, los culturales y también los políticos? Para nadie es nuevo, lo único que es cuestionable es que esto se pague. Porque cuando vos pagás por la cobertura política, para un determinado sector, estás utilizando los fondos públicos direccionados precisamente para un fin que es particular. ¿Y, ¿no? ¿Y de cuánto se habla, Alfredo? Mira, estamos hablando de la denuncia de aproximadamente, con los costos de pasajes, estadía y demás incluidos, en principio de 700.000 pesos, pero no figuran gastos como por ejemplo viáticos, honorarios y demás, que se están investigando, que pedimos que se investigaran también. ¿Usted cree que esto usted cree que va a trascender, Alfredo, como están dadas las cuestiones y como se dice que hay un manejo de todos los estamentos? ¿Usted cree que esto va a finalmente a tener repercusión dentro de la justicia? Mire, el primer paso, que era que no me lo rechazaran in limine, que es lo que normalmente hacen con las denuncias en contra de Cornejo, se archivan ni bien ingresan. Eso ya no sucedió. El fiscal de la causa adoptó algunas medidas, comenzó a tomar pedidos de informes, a los efectos de que se informara si fulanito de tal pertenecía al Senado de la Nación, cuáles eran las atribuciones del ente Mendoza Turismo, si efectivamente se habían hecho una cobertura exclusivamente política, si habían habido, algún tipo de irregularidad. Quiero preguntarle esto, pero Alfredo. Al final, el fiscal le pide al procurador que, tratándose de un caso de importancia institucional, le brinde las instrucciones, que por otra parte son obligatorias. Entonces lo eleva en consulta para que el procurador se expida, que hasta el momento el procurador no se ha expedido. ¿Ok? Entonces, hay una situación donde el fiscal adopta algunas medidas, pero todo queda a expensas de lo que determina el procurador Goulet. Y claro, Goulet ahora tiene que es el procurador de los fiscales de la República Argentina. Ahora tiene que ver las consideraciones y ver si arbitra para poder hacer que esto prospere. Si él decide que esto se archiva, esto se archiva ya. Si él le dice al fiscal que sigue investigando, proseguirá con la investigación. Llevarlo a un Lo que es interesante... Alfredo, quiero preguntarle esto. Alfredo Cornejo está enunciado en todas las notas porque creen que es el que direcciona el hecho de los fondos, pero realmente es la administración pública lo que lo hace. Por lo tanto, Cornejo no aparece en ningún lado ahí. Bueno, precisamente esta es una de las cuestiones. Lo que pasa es que lo más extraño de todo esto es que el asesor personal de prensa de Cornejo es el que coordina esto. Claro. Y que además no es un periodista, porque si se destinan los fondos para que medios de comunicación cubran esto, ¿qué sentido tiene pagárselo al coordinador, que además cobra un sueldo del Senado, del senador Cornejo? Claro. Esto es el dato llamativo, sorpresa, digamos. Dado que a veces los coordinadores tenemos, lo que hemos jugado alguna vez ese rol, vínculo con la prensa, y cuando es una prensa foránea, siempre uno le pone un coordinador. Si es un empleado del Estado, ¿para qué le vas a pagar un extra? Exactamente. Ahí eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Después,
no es la primera vez que vienen periodistas pagados por el gobierno para juzgar todo lo que se vive, y de eso permite que después todos los renglones que se escriben en los diarios del mundo proyecte la vendimia. Estos son otros argumentos que te pueden llegar a decir, Alfredo. Sí, yo creo que hay distintos argumentos que son razonables, como cosas que vos estás planteando, que nosotros las entendemos perfectamente. Lo que sí es que hay elementos oscuros que no quedan claros y que hay que investigar, como esto que señalábamos recién, de que el coordinador de prensa, el asesor Cornejo, sea pagado y coordine la actuación de periodistas de las secciones políticas de determinados medios. Ahora, te quería decir... A ver, Alfredo, dale. Que digamos, de alguna manera, cuando hablamos de la cantidad que vos me preguntabas en principio, que es cercana a los 750.000, más, 7.500.000, es la pauta que maneja Pablo Sarale en los 3 años de gestión del gobernador Suárez, sin actualizar, obviamente. Ahora, en este año, que es año electoral, se incrementa la pauta. Sí. ¿Cuál es el tema de la pauta? Estos gastos que administra Sarale, en este caso se utilizan no para pagar específicamente una pauta, pero sí para pagar a periodistas, que en definitiva es la administración de ese enorme presupuesto, ¿sí? Se presta para lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Relatoría de Libertad de Expresión establece como censura indirecta. Esto permite que a través de los fondos públicos, ¿sí?, se privilegien determinadas voces en detrimento de otras, y en detrimento de la pluralidad y del derecho a la información que tiene la ciudadanía. Entonces, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con la libertad de expresión, y que por eso nosotros hacemos la denuncia, más allá de, obviamente, la corrupción. Pero sí, para poner de manifiesto que este tipo de fondos no puede utilizarse selectivamente para, por ejemplo, potenciar este tipo de medios que estamos diciendo, La Nación Más, Clarín, TN, ¿sí?, y anular cualquier otra voz crítica. En la provincia de Mendoza, yo como candidato también a gobernador por el Frente Elegí Mendoza o Frente de Todos, que vamos a enfrentar esta próxima elección, queremos señalar que es muy importante la defensa de la libertad de expresión y que no haya censura indirecta, y que los fondos públicos que están destinados a la publicidad del Estado deben administrarse sin discriminación alguna, porque si no caemos en el discurso único, en el disciplinamiento a través de la utilización poco transparente de estas millonarias pautas. Este es un ejemplo claro de censura indirecta, porque vos estás direccionando esos fondos públicos, aún cuando vos me digas que es legal y que está justificado. Iba por ahí, pero además tengo algo más. Pero lo estás haciendo de una manera sesgada hacia una sola voz, no hacia el medio de propiedad de Macri, como La Nación Más o Clarín, ¿no? Sí, ahora quiero hacerle este planteo. Aprovechemos porque estoy ahí también desandando los caminos jurídicos y me sale un planteo acá así para argumentar y preguntarle esto. Mire, ¿dónde usted vio un gobierno oficialista, radical o peronista que a la hora de pagar un medio incluya a la oposición para que tenga espacios de promoción? Hoy. En este momento, pero usted acá no pone un peso, nosotros lo hacemos el gobierno nacional mantuvo la misma pauta que Macri. Por eso, pero digo... El gobierno de Alberto Fernández. Yo le hago este planteo... Cuestión criticable, ¿eh? Claro, sí, por eso, Alfredo, escuche. Bueno. Yo cuando voy a votar, voto un gobierno. Siempre lo expliqué, el otro día lo dije acá también. Votamos un gobierno. La gente no entiende, o sea, sabe cómo se conforma. Oposición, oficialismo, mayoría, gobierno de turno, toma decisiones, levantan la mano, todo se aprueba. A la hora de la asignación del presupuesto del año, asigna para prensa, para obra pública y todo lo demás. Unos asienten, otros disienten.
la mayoría se impone. Entonces es muy simple. En el presupuesto de prensa, para nosotros, como el gobierno para nosotros es la boleta que metemos como ciudadanos comunes, digo, entonces el gobierno se compone de oficialismo y oposición, y el gobernador de turno asigna los fondos a prensa. Dígame, insisto, vuelvo a preguntarle esto, ¿usted vio algún gobierno que a la hora de asignarle a los medios plata, un porcentual de ese dinero también sea para ayudar a la oposición a que tenga voces en los medios? Porque usted lo que dice es, están poniendo plata para que la oposición no tenga medios, justamente. Y si el gobierno de Alberto Fernández le sigue dando pauta a Clarín, a La Nación Más, hasta al Grupo Terranova, ¿usted qué se piensa? Por eso yo le digo, ¿por qué? Porque los medios hegemónicos, ¿qué pasa? El gobierno, si les deja o le elimina la pauta a determinados medios porque son críticos, está también cometiendo censura indirecta. Entonces ahora, no se puede. El problema es que cuando tenés una concentración mediática y tenés esa situación de que no podés eliminar, es decir, bueno, La Nación Más es de Macri, entonces yo le quito la pauta porque es de Macri, ¿sí? Ahí estarías incurriendo en un acto arbitrario de censura indirecta. Lo que sí podrías hacer es incluir a otros medios que no son los medios hegemónicos. Claro. Eso y de esa manera tratar de que haya pluralidad y diversidad de voces. Porque si los grandes medios son dueños de los grandes grupos económicos que están vinculados a los determinados intereses poderosos que manejan la Argentina, como el agro, la sociedad rural, qué sé yo, multinacionales, etcétera. Bueno, ¿por qué no potenciar medios, radios municipales, comunitarias, alternativas, que crezcan, que potencien y que se permita difundir diversas voces? Porque si esto que vos, sobre este tema, Pablo, que vos me estás entrevistando, sos uno de los muy pocos medios que se han interesado en el tema, y la mayoría de los medios que yo denomino hegemónicos, porque son los que tienen el poder económico, básicamente, ¿no? Lo omiten, lo ocultan, porque tal vez podríamos sospechar, y con toda lógica cualquier persona que nos esté escuchando, que si un medio de esas características, que se alimentan en gran parte de estos fondos públicos, si publicaran artículos críticos del gobierno que los está financiando, podrían recibir algún tipo de sanción o de disciplinamiento a través del uso de esa pauta. Claro, bueno, si se tuviera que judicializar hechos como estos, empezando de abajo para arriba, desde los municipios para arriba, habrían altos y altos de expedientes. Altos de expedientes que no llegarían a ningún lado, Pablo. ¿Por qué no llegarían a ningún lado? Porque, bueno, en el caso nuestro, que hacemos un litigio estratégico ante el Tribunal Internacional, tal vez sí. Pero vos sabés que la justicia de Mendoza no tiene un rasgo de independencia o de imparcialidad a través de lo que hemos visto a lo largo de la asunción del gobierno de Cornejo para ahora, donde se logró una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia, muy cuestionada por diversos sectores. Esto que yo digo, Pablo, lo digo como candidato del peronismo, pero tengo que reconocer, nobleza obliga, que no somos los únicos que lo estamos planteando. Esto lo plantea todo el arco opositor e incluso lo plantea De Marchi. Bienvenido, De Marchi, tarde, pero bueno, siempre hay que ser correctos y bienvenidos, ¿no? Porque esta situación ya lo ha planteado De Marchi a los periodistas, se lo ha dicho en la cara el otro día en entrevistas, y lo ha dicho Difonso, y lo han dicho los del Partido Verde, y lo han dicho los de la izquierda, y lo decimos nosotros. Entonces, hay toda una cuestión que no es una cosa que se me ocurra a mí. Alfredo, déjeme que juegue este papel. Yo vivo dentro de un foco, hay cosas que se me pasan, se me vuelan, digamos, los patos, me corren los patos de líneas y por ahí, entre tantos candidatos, me pierdo, ya no sé qué candidato a qué es uno, candidato, y entonces voy a ir acá, Alfredo, para que la gente que me escucha, que lamentablemente por efecto de contagio, también se desorienta con este conductor que no entiende con qué candidato está hablando, quiero preguntarle, Alfredo, ¿usted va por el frente, elegí candidato a...? Gobernador. Es una de las patas de la boleta única.
No, pero... Había una película muy linda que se llama Viva la Libertad, una película italiana donde el candidato desaparece porque cae en depresión porque el partido de él iba a perder. Entonces lo van a buscar al hermano, que era un tipo que salía del loquero, recién un profesor de filosofía, que era idéntico porque era gemelo. Entonces cuando lo van a buscar, lo ve un periodista y el tipo a partir de ahí empieza a ser de candidato. Mirá, he visto varias películas así. Es muy bueno, se llama Viva la Libertad. El tema es que para mí es muy inspiradora porque en realidad yo no tengo ningún cargo político, soy un abogado que me he dedicado toda la vida a derechos humanos, si bien tengo una identidad y siempre he sido peronista y de una familia, bueno, de raigambre peronista, pero bueno, obviamente no tengo que ver con establishment, digamos. Entonces por eso es loco. Por eso es lógico que no lo conozcas, Pablo, porque no provengo de las élites políticas que están ya instaladas en la provincia. Le quiero hacer una pregunta netamente profesional, ¿me lo permite? Pero por supuesto. Bueno, quiero preguntarle, porque además es un hombre leído, letrado, le decían nuestros abuelos, el doctor, mi hijo el doctor, y las transformaciones sociales que se han dado en el último tiempo, dado que es un hombre que tiene una mirada universal, digamos, de diferentes temas, de cómo se va innovando en el mundo, desde el derecho, que viene a reflejar todo lo que pasa en las culturas de las sociedades. El derecho viene a reflejar eso. Entonces, le pregunto, ¿cómo interpreta usted y cómo lo encuadra usted este reclamo que pasa en la Universidad Nacional de Cuyo? Y le pido una apreciación muy cortita legal, porque la idea es denunciarlo penalmente. Estoy precisamente trabajando en esa denuncia. Cuando ustedes me llamaron tuve que parar, pero acá hay una violación de diversos artículos del Código Penal, que sería aburrido decírtelos, pero bueno, qué sé yo, el delito de daño agravado, con un agravante especial que está en la ley de antidiscriminación cuando los crímenes son cometidos, los delitos de odio, ¿no? Ahora... Y bueno, obviamente que está en juego la libertad de expresión. Acordate, qué sé yo, el caso famoso de la película La Última Tentación de Cristo, o lo que fue también el ataque ya en la década creo que del 80, 90, ahora me tengo que recordar, a una exposición de Pablo Ferrari en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. La Última Tentación de Cristo se prohibió en Chile, la Corte Interamericana se pronunció, está en juego la libertad de expresión, pero no sé, el caso de Salman Rushdie en Inglaterra, que por publicar una historieta fue también víctima de violencia directa por parte del fundamentalismo islámico. Todo fundamentalismo. Estamos en una época, Pablo, vos me lo preguntás desde el punto de vista cultural, estamos en una época de odio. Viste que en el Manifiesto Comunista de 1848 Marx decía: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Bueno, yo digo, hoy un fantasma recorre el mundo, y esto es fantasma de los discursos de odio. Odio, fundamentalismo, y eso es lo que genera violencia. Por eso es que lo que hay que... ¿Usted va a actuar dentro de esta causa? ¿En favor, digamos, estoy formulando la denuncia penal? Porque lo que pasa es que yo soy como hombre miembro de un movimiento de derechos humanos latinoamericano, somos admiradores de Monseñor Arnulfo Romero, quien fue asesinado, ¿no?, precisamente por su labor en favor de los derechos humanos en Guatemala, y que dijo una frase que cita Galeano, que dice: la justicia es como la serpiente, solo muerde a quien anda descalzo. Entonces yo digo, bueno, tienen preso a 2 militantes del Polo Obrero que piden reclamos porque, bueno, qué sé yo, no tienen trabajo, son todos pobres, bueno, obstaculizan el tránsito, van en cana. ¿Está bien? Bueno, andan descalzos. La justicia mordió. Claro. ¿Sí? Estas personas, en un sitio público, en una universidad pública, que es laica y gratuita por la reforma universitaria que todos los sectores de la democracia hemos compartido, independientemente de la ideología o del partido político al que pertenezcamos. Es heterogéneo. Porque no la educación laica es un gran logro de nuestro país. ¿Sí? No tenemos que ir a una iglesia a estudiar, a una mezquita, ¿no? Ahora, me pregunto yo, ¿esas personas no andan descalzas? ¿La justicia no muerde como la serpiente?
como decía Monseñor Arnulfo Romero. Sí. Entonces no se trata de ser anticatólico, procatólico, antijudío, projudío, ¿no? Se trata de tratar con la misma vara y sin discriminación alguna a todo el mundo que comete un delito. Que no haya una discriminación por parte del Estado, porque si las mujeres marcharon el 8 de marzo contra la violencia por las calles de Mendoza y no por las veredas, y obstruyeron el tránsito y no hay ninguna persona imputada, y si nosotros vamos a marchar pasado mañana por el Día Nacional de la Memoria por las calles de Mendoza y no por las veredas, yo no me explico por qué tenemos 2 chicos presos en la cárcel por caminar por un reclamo contra el gobierno de la provincia, o por qué no están presas, o al menos fueron aprendidas, identificadas y se le forma una causa judicial, porque yo estoy en contra de que hay que meter preso a todo el mundo, pero al menos que actúe la justicia, porque si no el problema es que el pueblo no tiene justicia. Al parecer había antecedentes, Alfredo, y por eso es que esa reincidencia lo hizo estar tras las rejas. Hoy manifestación en la provincia de Mendoza y en todo el país por estos y bueno, pero con ese caso yo tendría que estar preso. Bueno, porque yo he reincidido tantas veces caminando por las calles. No entremos en detalle, Alfredo, porque no va a llegar a la elección. Pero a mí, claro. No levante la perdiz. Mire que la serpiente está al salto. No, bueno, a Cristina la quieren meter presa también, Pablo. Bueno, no somos los únicos, por eso lo que digo no es una cuestión que esté fuera del contexto. Si entra ahí Alfredo, no nos vamos más de esta nota, pero ha sido muy rica lo que me acaba de decir en lo legal esta cuestión. Le mando un abrazo y gracias por este ratito, le deseo mucha suerte, es una empresa importante, ser una pata de los primeros candidatos que da el Frente Elegí. Todavía no tiene otros candidatos, así que veremos. Le mando un abrazo, Alfredo. Bueno, encantado y muy agradecido, un abrazo muy grande. Alfredo Guevara, abogado, candidato, me entero aquí en el paso de la nota, estoy medio en babia, me voy encontrando con los candidatos, y se da esta charla profunda y me interesaba tener una mirada legal y justo, mirá, está encarando esta cuestión judicial, buscando los argumentos para juzgar esta idea de la censura, de la posición de la institución educativa laica y demás. Es muy interesante este tema, pero nos permite a todos reflexionar hasta qué punto la libertad de uno, la libre expresión y nuestra subjetividad termina atentando y vulnerando los derechos del otro, de creer en lo que quiere creer, en cómo lo ve, cómo lo siente. Estamos haciendo El Mundo No Es Suficiente. Hoy Alejandro ustedes saben que Alejandro estrenó Papá 2 días antes de empezar este programa. Entonces, como todo papá nuevo, primerizo, va, viene, y hoy está en uno de los va. En cualquier momento viene.